Buenos días, iglesia. Qué bueno verlos esta mañana. Realmente es un domingo, cada domingo es especial simplemente porque la presencia de Dios está en medio nuestro, pero hoy es doblemente especial porque estamos por primera vez después de 9 años, cuando empezamos IDC con un puñadito de personas en La Molina. Por primera vez tenemos la oportunidad de estar tanto en nuestra sede de Miraflores como de La Molina, pero también es sumamente especial porque hoy es nuestro primer servicio en nuestra nueva casa. Así que por eso le damos muchas gracias a Dios por eso. Y esperamos que este lugar sea un lugar de donde muchos de ustedes puedan seguir creciendo en su propia experiencia de caminar con Dios. Nuevamente darle la bienvenida. Veo muchas personas que quizás vienen por primera vez el día de hoy. Bienvenida, bienvenidos a todos ustedes. Este es un lugar donde todos son bienvenidos, al margen de tus creencias. Este es un lugar donde puedes venir, explorar la fe y donde anhelamos que tú puedas conocer mucho más íntimamente a Dios, y a través de esa experiencia tu vida pueda ser transformada como muchas de nuestras vidas ha sido transformada. Así que hoy día vamos a entrar en el mensaje del día de hoy, y yo quisiera que te imagines por un momento algo que de repente muchos están familiarizados y lo conocemos como un reality. ¿Sabes lo que es un reality, no? Muchos de ustedes les gusta ver programas de televisión, al igual que a mí. Un reality son estas series donde normalmente aparecen personajes ordinarios, algunos más conocidos que otros, pero ellos viven, como dice el nombre, reality, la vida real, tal como es, ¿no? No hay un guión determinado y conforme ellos van viviendo sus vidas, se va creando una historia. Esta es la idea de un reality. Ahora, cuando vamos a ver el pasaje de Lucas, capítulo 2, que acaba de leer Sophie, yo quisiera que lo viéramos con esos ojos, como que es un reality divino. Ninguno de los personajes que se mencionan en esta historia sabían que sus nombres iban a ser recordados 2000 años después. Ni Sirenio, ni José, ni María, ni los pastores sabían de que 2000 años después ese reality divino iba a seguir siendo recordado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un reality comercial y el reality divino? Por supuesto, radica en que un reality comercial tiene como fin entretener y vender, mientras que este reality divino tiene un propósito mucho más grande. Tiene como propósito, en primer lugar, encontrarte donde sea que estás, que experimentes la transformación que significa cuando Dios está presente en tu vida y que te convierta de solamente ser un espectador a que pueda ser alguien que participa en la historia. Ese es el fin, de alguna manera, de este reality divino. Así que, a la luz de eso, hoy vamos a hablar acerca de 3 puntos, acerca de esta historia, de este gran reality divino, que es un gran acontecimiento, como vamos a ver. En primer lugar, que la historia de la redención es un acontecimiento donde todos podemos participar. De nuevo, como dije, no solo como espectadores, sino como actores realmente de esta historia. En segundo lugar, vamos a ver que el evento de la redención es un acontecimiento que, aunque parece insignificante, porque es un evento rodeado de pañales y un pesebre, este también es un acontecimiento que tiene el poder para transformar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas. Así que, ¿qué tal si me acompañas orando un momento antes de empezar? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das. Todo este mes de Navidad necesitamos que tú reordenes los afectos de nuestro corazón. Señor, que la Navidad no sea solo una oportunidad para sentarnos alrededor de la mesa con las personas que más queremos, sino que sea un tiempo de poder reflexionar acerca de lo que la Navidad significa y el poder que esta historia, la historia del Evangelio, tiene para seguir transformando, para seguir rescatando, para seguir trayendo esperanza a nuestras vidas. Padre, te pedimos que tú tomes estas palabras sencillas de la Escritura y la puedas hacer llegar al corazón de cada una de las personas que estás aquí. Tú conoces, Señor, cuál es la condición y la situación de cada uno. Señor, tú conoces el dolor, la soledad, el sufrimiento. Tú conoces lo que más necesitamos y tú sabes, y no es casualidad, que tú hayas traído a cada persona a este lugar, este día, para escuchar el mensaje más poderoso que tiene poder para cambiar cualquier realidad.
te damos las gracias y dedicamos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a ver que la historia de la Navidad fue un acontecimiento donde todos podemos participar. Mira cómo comienza Lucas capítulo 2, verso 1. Comienza diciendo, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, o Cirenio, es el mismo nombre, que todo el mundo fuese empadronado. En el versículo 6 nuevamente usa esta palabra Lucas y dice, y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Mientras comenzaba a leer esta historia, preparando este mensaje, lo primero que llamó mi atención fue esta palabra, aconteció. La palabra aconteció es de donde viene la palabra acontecimiento. ¿Y sabes lo que es un acontecimiento? Es algo muy diferente simplemente a un suceso. Un suceso es algo que sucedió, algo quizás sin importancia. Y sucedió que muchas de las cosas que nosotros vivimos y experimentamos son sucesos. Pero un acontecimiento es algo mucho más grande. Es como si Lucas estuviera diciendo dos veces, presten atención porque lo que están a punto de ver, lo que están a punto de leer es el acontecimiento más grande de la historia. Este no es cualquier suceso, no es un evento histórico, no es una leyenda, no es una fantasía. Este es el acontecimiento más grande que jamás la humanidad haya experimentado. A veces la familiaridad y la tradición nos hace perder de vista cuán asombroso y cuán increíble es el hecho que Dios, siendo Dios, haya tomado la decisión de tomar forma humana para venir a su creación. Y no solamente eso, sino como vamos a ver, nacer como tú y yo y morir en una cruz siendo inocente. Pero vamos a seguir viendo eso un poco en la historia. Un acontecimiento, y por eso quise ponerle el título a este mensaje, Navidad, suceso o acontecimiento. Todas las semanas pasamos los mensajes al equipo de predicación y me encanta cuando recibo feedback. Y tengo la oportunidad de tener en mi equipo a un lingüista profesional. Y él analiza cada palabra que le envío y me encanta, porque me ayuda a entender realmente el peso de esta palabra. Y más que la diferencia entre suceso y acontecimiento, creo que sin duda es importante el peso que Lucas, el autor, le da a lo que estamos a punto de leer. El acontecimiento más grande de la historia. Ahora, Lucas nos va a comenzar a describir, como les decía, imagínate, esto es un reality divino, solo que los participantes no tienen ni idea que su historia iba a quedar registrada para toda la vida. Y en esta historia vemos lugares. Se menciona Nazaret, se menciona Belén, lugares reales que tú puedes visitar el día de hoy. Se mencionan personajes políticos tremendamente importantes como Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Augusto César fue el emperador romano, fundador de Roma. No estamos hablando ni siquiera de cualquier líder romano, personaje histórico, lo puedes encontrar en todos los libros de historia. Existió, es un hombre real. Augusto César, fundador del Imperio Romano, el hombre más importante de la tierra, está en esta historia, sin saber que era parte de la historia. La gran historia que Dios estaba escribiendo. ¿Qué cosa hace Augusto César? Él un día, como el poder político del imperio, decide hacer un censo. Y en los censos, la idea es poder contar la población de todo el imperio con todas sus provincias, y parte de esta orden significaba que la gente tuviera que viajar a su lugar de origen donde habían nacido junto con su familia para ser censados. Increíblemente, todo esto comienza a tomar forma, porque es un gran reality que hay alguien mucho más grande que está orquestando. Y lo interesante es que lo hace sin robarnos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Dios no se le apareció a Augusto César un día en un sueño y le dijo, hoy vas a hacer que haya un censo para que se cumpla. El hombre era un tipo pagano, era un emperador perverso. Y él estaba tomando una decisión, pero es interesante que la decisión de un hombre que ni siquiera conoce a Dios no desencaja para nada los grandes planes de Dios en la historia.
Y él organiza este censo y como consecuencia vemos en la historia otros personajes de este reality divino, José y María. José, un carpintero, un hombre sencillo. María, una joven esposa embarazada, aproximadamente en su 8º mes de embarazo. Y en ese momento, cuando reciben la orden, emprenden un viaje de aproximadamente 150 kilómetros entre Jerusalén y Belén, que normalmente tomaba alrededor de 6 o 7 días de viaje. Y al final casi del embarazo, yo me imagino a María renegando, ¿cómo que vamos a ir hasta Belén? Mira que estoy a punto de dar a luz, mi amor, pero así ha mandado el emperador, tenemos que ir, tenemos que obedecer, sin saber que todos los acontecimientos estaban dentro del gran plan de Dios. Y sube a su burrito y comienzan a caminar y de pronto se bajaban y caminaban y caminaban y caminaban. Por 6 días finalmente llegan a Belén. Cuando buscan un lugar donde quedarse no hay absolutamente ningún lugar, todo estaba lleno porque todos estaban viajando a Belén. Belén era uno de los pueblos más insignificantes en esa época, así que finalmente encuentran un establo. Entran a ese establo y ahí en medio del establo ellos fabrican un pesebre, un lugar de paja, como cuando nacen los pollitos, nacen los animalitos, y ahí están. Y allí, en ese pesebre, nace el Salvador. Nace el Hijo de Dios. Ahora fíjate, es muy interesante que en toda esta historia hay alguien que está escribiendo una historia sin que nosotros siquiera a veces nos demos cuenta. ¿Por qué es tan importante esto? Fíjate la cantidad de profecías bíblicas que se estaban cumpliendo aquí. Esto no es un evento que simplemente Lucas, que de paso era un científico, era un médico, era un hombre de letras, era un hombre preparado, y él es el que nos cuenta todos estos detalles. Cuando Lucas está contando esta historia, está queriendo que nosotros tengamos la convicción de que acá está sucediendo un gran acontecimiento. Un gran acontecimiento. Fíjate que cada detalle que acabamos de mencionar había sido profetizado. 700 años antes de Cristo, el profeta Miqueas había dicho que el Salvador vendría ¿de dónde? De Belén. 700 años antes. No solamente esto, también se había profetizado 1400 años antes de Cristo que este suceso, este evento ocurriría bajo el reinado de un gobierno extranjero en Belén. ¿Cuál era ese gobierno extranjero? Roma. Había sido profetizado que el Salvador nacería de una virgen. ¿Conocen alguna otra virgen en la historia de la humanidad que haya dado a luz? Bueno. Y no solamente esto, sino que profetizó que este niño sería descendiente de un descendiente del rey David. ¿Quién era el descendiente del rey David? No fue María, fue José. Sin José, esta historia no se pudiera haber contado. Al pobre José nunca lo celebran en Navidad. Todo es el niño, todo es María. Y José, si no hubiera estado José, nada de esto pasaba. Así que reivindicación para todos los hombres y los Josés como yo. José era el descendiente de David. Imagínate, hasta cuando José vio a María por primera vez y se quedó encandilado con María y la escogió. Ni siquiera estaba pensando en Dios. Sin embargo, Dios estaba orquestando una historia. De nuevo, este misterio, ¿cómo se concilia la soberanía de Dios y la libre elección de los seres humanos? ¿Saben cómo? No sé. Ese es un misterio, no lo trates de entender. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque es tremendamente importante que sepamos esto. Dios es el Dios de la historia. La historia universal. Nada escapa al dominio y al control de Dios. A Dios nada le toma por sorpresa. Pero no solamente es el Dios macro de la historia, sino es el Dios que conoce cada detalle de tu historia personal, de mi historia personal. Y de nuevo, de alguna manera, este amigo que me aconseja muchas veces
por ser lingüista, me daba un ejemplo y me decía, esto es como un río, ¿no? O sea, los ríos tú no sabes muchas veces, ahí hay varias personas de la selva, aquí Anita de Pucallpa, ¿no? Los ríos a veces cada año van por un lado, entran, salen por otro lado. Los ríos hacen lo que quieren, al menos creen que hacen lo que quieren, pero siempre terminan en el mismo lugar. Y de la misma manera es Dios. Él te da libre albedrío, tú tomas elecciones, tomas decisiones, pero es interesante que ninguna decisión que puedas tomar escapa a la soberanía grande de Dios. No es casualidad que estás aquí esta mañana. No es casualidad que estés hoy día aquí escuchando este mensaje. Porque Dios te ama de tal manera que Él sabe que lo que tú más necesitas y lo que tu alma más anhela es Cristo. Es Cristo. ¿Por qué todo esto es importante? Para que no te quede duda que Dios es quien gobierna y guía la gran historia y nuestras pequeñas historias. ¿Y sabes qué? Todos nosotros somos personajes de esta gran historia de Dios. Seas consciente o no seas consciente, como Augusto César, que hoy lo estamos recordando, y él ni idea que 2000 años iban a seguir hablando de él. La gran pregunta aquí es cuál va a ser tu rol en la gran historia de Dios. Y la respuesta va a depender si este evento de la Navidad y el nacimiento del Salvador es solamente un suceso, algo que sucedió, que no tiene ningún valor, ninguna importancia, ninguna realidad en tu vida, o va a ser el acontecimiento más grande que jamás haya sucedido. Serás recordado como Augusto César simplemente por los grandes éxitos, los grandes logros que conseguiste, los grandes viajes que hiciste, los buenos carros que manejaste, los buenos vinos que tomaste. Bueno, en realidad probablemente de aquí a unos años nadie se va a acordar de ti. Probablemente tus nietos, tus bisnietos, un poquito más allá, nadie ni siquiera va a saber quién eres. O puedes pasar a la historia habiendo puesto tu fe en Jesús y sabiendo que el acontecimiento más grande de la historia fue el acontecimiento que transformó tu vida personal. Ahora, lo segundo que me llamó la atención de esta historia, y eso nos hace entrar al segundo punto, que la gran historia, este gran reality divino escrito por Dios, no solamente es un reality, es una historia de redención que nos invita a ser participantes de esta historia, sino que también es un acontecimiento envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Este texto lo puedo haber leído muchas veces, sin embargo, esta vez en particular, cuando lo leía, era como que estas dos palabras me llamaban la atención. 2 veces menciona Lucas, cuando narra este acontecimiento, 2 veces menciona, y encontrarás al niño en pañales y acostado en un pesebre. Lo dice el ángel, se lo dicen a los pastores. Estas 2 palabras, aparentemente tan insignificantes, tienen una tremenda lección para nosotros. Imagínate que el Dios del universo va a venir a este mundo y va a usar pañales. Y va a ser acostado en un pesebre. ¿Por qué estas 2 palabras son importantes? Mira, en primer lugar, porque creo que los pañales nos hablan de la humanidad de Jesús. El Dios que se hizo hombre, el Dios que vino a este mundo. Yo no sé, pero si tú hubieras sido Dios y tenías la misión de venir a salvar a la humanidad, ¿cómo se te hubiera ocurrido venir? No sé, hubieras venido pues así como Trump va a Venezuela, ¿no? Con buques de guerra, con, no sé, submarinos, con misiles, ¿no? Pero ¿a quién se le puede ocurrir venir a salvar al mundo enviando a un bebé en pañales? Suena ridículo, suena tonto.
Pero Dios es más sabio de lo que imaginas. Y Él dice, voy a enviar la salvación que tú tanto esperas de la manera que tú menos imaginas. Y decidió que el Salvador viniera envuelto en pañales para demostrarte que Él tenía que hacerse humano. Jesús, y es parte de la teología que creemos, fue 100% Dios y 100% hombre. Tan 100% hombre que tuvo que lidiar con el nacer por medio de un parto, con todo el dolor y el trauma que eso implica. Y tuvo que aprender todas las cosas que tú aprendiste. El Dios del universo se hizo un bebé y tuvo que aprender a caminar. Tuvo que aprender a no ensuciar los pañales y decir necesito ir al baño. Bueno, así no dicen, ¿no? Pero tuvo que aprender todo. Los pañales nos muestran a un Jesús humano. ¿Y sabes por qué Dios se tuvo que hacer humano? Dos razones se me ocurren. En primer lugar, para que sepas que no hay nada que tú atravieses que le sea ajeno a Él. Incertidumbre, soledad, traición, abandono, incomprensión, todo eso lo vivió Jesús. Pero en segundo lugar, y esta es la razón más hermosa que hay, es que si Dios no se hubiera hecho hombre, no hubiera podido morir por ti, porque Dios es inmortal. A menos que Él no hubiera asumido una humanidad, Él no hubiera podido morir en nuestro lugar. Así que los pañales nos recuerdan que esta salvación nos llegó envuelta en pañales, nos llevó como una salvación humana de parte de Jesús. Y el pesebre nos recuerda que no solamente la salvación vino en pañales, sino que el pesebre nos recuerda que el Salvador es un Salvador humilde. Humanidad y humildad. Creo que son los dos grandes mensajes de los pañales y del pesebre. Te vuelvo a preguntar, si tú fueras Dios y ibas a enviar a tu hijo, a tu único hijo a salvar en la humanidad, ¿dónde lo hubieras enviado a nacer? ¿En la Americana? ¿Santa Isabel? ¿En dónde? ¿Cuál es la que están de moda ahora? La Delgado, la Delgado. ¿Ah? O sea, sinceramente, si yo hubiera tenido los recursos, hubiera buscado el mejor lugar, ¿verdad? Pero es interesante cómo Dios rompe nuestros esquemas y envía a su hijo a nacer en un pesebre, en un establo, para recordarnos que la salvación que Él nos envía quiebra totalmente todas nuestras ideas, todos nuestros preconceptos. Y la salvación nos viene envuelta en pañales, en la humanidad de Jesús, y nos viene acostada en un pesebre, mostrándonos que el camino es el camino de la humildad, es el camino del sacrificio, es el camino de la entrega. Y ese fue el camino de Jesús. Yo estoy seguro que deben haber entre todos los que estamos aquí alguna persona que no cree en Jesús. O sea, ni siquiera voy a decir que no crea históricamente que existió, porque históricamente está comprobada la existencia de Jesús. Pero que quizás no creas que Jesús es divino, que Jesús no es digno de tu confianza ni de entregarle tu vida. Que quizás todo esto de la fe cristiana es una manipulación humana para sacarle plata a la gente. Seguro que hay algunos que pueden pensar así. Yo te animo a una cosa, agarra tu Biblia, comienza a leerla. Si no crees en la Biblia, dale el beneficio de la duda y léela como si fuese cierto, aunque no estés seguro. Y comienza a leer el Nuevo Testamento y comienza a leer acerca de la vida de Jesús. Y cuando termines de leer acerca de la vida de Jesús, me dices si hay algo que sea condenable acerca de él. Si hay algo que digas, yo no quiero saber nada con este hombre. No he conocido una sola persona que haya leído la biografía de Jesús, todos los hechos de Jesús, el carácter de Jesús, cómo trataba a las personas, que no haya terminado enamorado y rindiendo su vida a Jesús. La salvación vino a nosotros
envuelta en pañales y acostada en un pesebre. Y nosotros muchas veces seguimos buscando la salvación en otros lugares. Todos tenemos falsos salvadores, ¿no? Yo tengo varios, he tenido muchos más. Tim Keller decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Siempre están produciendo ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es algo que no es Dios, pero que se convierte en lo más importante en tu vida, lo supremo en tu vida, y que tú piensas de que ese Dios es lo que más necesitas. Si tan solo tuviera ese trabajo, si tan solo tuviera salud, si tan solo tuviera el esposo, la esposa, si tan solo tuviera... Siempre estamos construyendo alguna forma de ídolo que esperamos que nos salve. Siempre recordamos a la mujer samaritana cuando hablamos de idolatría también, porque antes de que ella pueda encontrar el agua que satisface el alma humana, la sed humana, porque estamos como locos tratando de llenarnos con cosas, Jesús la confronta a esta mujer y le dice, ¿qué cosa? Anda, llama a tu marido. Y él le dice, ay, ¿cómo me vas a hablar así si yo no tengo marido? ¿Qué le dice Jesús? Tienes razón, 1000 disculpas, porque 5 maridos has tenido y con el que estás ahora ni siquiera es tu marido. Pero siempre con amor. Y ella le dice, ay, este hombre debe ser un profeta o algo, ¿cómo sabe mi vida? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? No la estaba avergonzando. Le estaba haciendo notar todos estos años, toda tu vida has procurado encontrar un Salvador en los brazos de un hombre. En ser especial para alguien. En que alguien te complete. Y Jesús dice, la salvación que necesitas no la vas a encontrar ni en los brazos de un hombre, ni en el éxito en el trabajo, ni en el dinero en tu cuenta bancaria. Aunque mi suegro que está acá siempre nos recuerda, ¿no? Es mejor a veces llorar. Llorar siempre duele, ¿no? Pero llorar en un meche duele menos, ¿no? Siempre me acuerdo de esa historia, ¿no? Llorar siempre es doloroso, pero en un meche debe doler un poquito menos. Pero es bueno recordar eso, ¿sabes? Lo que tanto estás buscando sin saber dónde encontrarlo. Es un regalo que Dios te puede dar y puede ser tuyo hoy. Pero tienes que reconocer que viene como menos lo esperabas. No viene envuelto en un paquete de Gucci. No viene en una caja de Rolex. Viene envuelto en un pañal y está acostado en un pesebre. La joya más grande que jamás puedas encontrar. Es el pesebre desenmascara nuestras falsas esperanzas. Buscamos salvación en el poder, en el éxito, en la estabilidad, en el control, pero Dios eligió venir por un camino que contradice todos nuestros salvadores externos. Y finalmente, la historia de la redención es una historia y un acontecimiento que trae transformación. La historia nos cuenta también acerca de unos pastores. ¿Quiénes son los pastores? Los pastores son hombres sencillos, son hombres del campo, hombres sin mucha preparación, hombres poco importantes en la época de Jesús. Es más, eran creo que lo que estaba más al fondo, ¿no? De los rangos sociales. Ahí están los pastores, hombres simples en el campo, y de pronto se les aparece un ángel. ¿Cómo te hubieras sentido tú si se te aparece un ángel? ¿Ah? ¿Qué te hubiera producido si se te aparece un ángel? Un día, imagínate, estás caminando en la playa de Punta Hermosa y de pronto ¡bum! Un ángel. Mica le hubiera dicho, ¡ay, no me asustes! Dice la historia que los pastores sintieron temor. Se atemorizó. Yo hubiera entrado en pánico. Que te aparezca un ángel. Y como si fuera poco, mientras estaban con temor y hasta con terror, porque creo que la palabra es terror, estaban terrorificados, se le había aparecido un ángel y de pronto dice que viene una multitud de ángeles. Ruñeran el cielo.
O sea, yo ahí sí comenzaba, así como el Chavo, ¿no? Haciéndome chiquito. Pero algo pasó. Y ellos pasaron del terror. Y déjame decirte una cosa. Cuando Dios irrumpe en nuestras vidas, si estás aquí, de repente estás escuchando este mensaje por primera vez, de repente algo estás sintiendo acá en el corazón. Cuando Dios comienza a irrumpir en tu vida, ¿sabes lo primero que causa? Es terror. Es miedo. A estas alturas de mi vida, ¿será eso realmente lo que necesito? Pero yo toda mi vida la he construido alrededor de esto, y ahora Dios me está diciendo que Él es lo que yo necesito. Me da terror. Y el terror muchas veces paraliza y nos hace a veces indiferentes o nos hace correr de lo que más necesitas. Pero los pastores no se quedaron en el terror. Dice que los pastores, cuando termina la historia, dice que fueron, creyeron, vieron al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Y sabes qué hicieron? Lo adoraron. ¿Cómo pasaron del terror a la adoración? Ahí está el secreto. Lo que le dijeron los ángeles. ¿Qué cosa? ¿Cuál fue el mensaje de los ángeles para ellos? Este fue el mensaje que ellos escucharon. Estaban aterrorizados y escucharon esto de los ángeles. Ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Este simple y sencillo mensaje transformó la vida de estos pastores de terror a adoración. En otras palabras, lo que estos ángeles le dijeron fue, ¿sabes? El Salvador que tanto necesitas acaba de nacer. Aquello que tu alma está buscando en tantos lugares y que no hay nada que te pueda satisfacer plenamente, el verdadero Salvador acaba de nacer. Y Él es el Señor. La Biblia dice, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno o aborrecerá al otro. Y mientras tú quieras seguir siendo el Señor y la señora de tu propia vida, nunca vas a poder experimentar la buena voluntad de Dios y la paz del Señor que viene a aquellos que voluntariamente se bajan de su trono y dicen, sabes, yo no soy más el rey de mi vida, yo no soy más el Señor de mi vida, y por más terror que eso me cause, yo decido poner mi fe, mi confianza en el Señor. Y en ese momento, aquel niño que no se quedó como un niño, sino que se hizo hombre, y murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos, dice que Él está sentado en el trono. Y cuando Él se sienta en el trono, nuestra vida comienza a ser transformada hasta el día que Él regrese. La razón por la que este anuncio es tan glorioso es porque necesitamos desesperadamente un Salvador. No necesitamos un consejero más, un motivador espiritual, un coach, un ejemplo moral. Lo que necesitamos es el rescate de la ruptura que llevamos dentro. Y el único que puede hacer eso es Jesús. Lo divino irrumpe donde más tememos para llevarnos donde más anhelamos. Navidad. Acontecimiento o suceso. ¿Qué será para ti? Todos somos parte de la historia que Dios está guiando. Hoy has escuchado el Evangelio. Evangelio es buena noticia. Estas son las mejores noticias que vas a escuchar. Y sabes, cuando tú, por más terror que te dé, decides confiar en el Señor, entonces, ¿sabes qué? Vas a experimentar lo que significa estar completo por primera vez. Y que tenga lo que tenga esta vida contigo, con tu salud, con las relaciones rotas, todo va a pasar a un segundo plano. No te garantizo que todo se va a ordenar, pero sí te garantizo algo.
que como vimos hace un par de semanas, que como Simeón, cuando vio al Salvador, dijo, Nunc dimittis, puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. ¿Y sabes qué? Cuando pones a Dios en ese lugar, vas a poder disfrutar todas aquellas cosas que son buenas en tu vida, pero que no son Dios. Vas a disfrutar mejor de tu carrera. Vas a disfrutar mucho más de tus hijos. Vas a disfrutar mucho más de todo lo que tienes alrededor, porque ya no son un Dios para ti. Solamente cuando Dios tiene ese lugar.